Bendiciones para todos los que están conectados en esta hora. Dios bendiga cada uno de sus hogares. Bendiga el Señor cada uno de sus hogares. El Dios de los cielos permita en esta hora poder reflexionar en la palabra del Señor. Mis hermanos, después de haber orado, vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesús a la palabra del Señor. Encontramos una porción muy hermosa allá en el capítulo 12 del libro de los Hebreos. Dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oímos una porción muy conocida. Cada uno de nosotros la hemos oído muchas veces. Y hemos considerado la palabra del Señor en muchas oportunidades. Pero Dios, a través de la palabra, nos da esta porción para que cada uno de nosotros, nuestra mirada tiene que estar en el Dios de los cielos. El escritor a los Hebreos decía: puesto los ojos en Jesús. Mire, esta palabra de Dios nos da enseñanza que usted y yo tenemos que poner la mirada hacia adelante. La palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros que nosotros tenemos que estar siempre pendientes de observar lo que Jesús hizo. Uno de los sacrificios más grandes en la historia que ninguno de nosotros haría. Le voy a poner un ejemplo. Cuando en la congregación un hermano necesita hacer una transfusión de sangre, es poco el hermano o la hermana que dice: yo estoy disponible para donar mi sangre. Y Jesús, no conociéndolo a usted, no conociéndome a mí, quizás un hombre alcohólico, drogadicto, quizás un hombre ladrón, quizás un hombre con cantidades de errores, cantidades de malas costumbres, vino y hizo ese sacrificio por usted y por mí. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que valorar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y tenemos que poner la mirada hacia adelante. Usted no tiene que mirar al hermano o a la hermana. El predicador puede hacer que tropiece y caiga. El pastor puede hacer que se quede en el intento. Pero usted sabe que Jesús es nuestro gran buen pastor. Él dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, dice San Juan. Ningún pastor terrenal puede dar su vida. Es probable quizás su pastor a esta fecha ni siquiera una llamada le ha hecho. Pero eso que a usted no lo desmotive, no lo desconcentre, no lo desconsuele. Usted tiene que poner la mirada fija en Jesús. Porque a usted no lo ha llamado ningún hombre. A usted el llamamiento se lo ha hecho Jesús. Venid a mí, dice la palabra del Señor, todos los que estéis cansados y trabajados. San Juan 11. Y yo os haré descansar. Mire qué bendición. Antes que usted no estaba en Jesús, usted no descansaba. El religioso para estos tiempos ocupa la vacación para andar allá pecando en las playas, para andar perdiendo su tiempo de cualquier forma. Hoy dijo el Señor Jesús: les voy a mandar este virus para que estén encerrados. Pero aún así, mire, el religioso todavía no entiende porque los juicios de Dios están cayendo sobre nosotros. Grande es el amor de Dios con la humanidad. Dice cuando allá en el tiempo de Lot, dice la palabra del Señor que allá dice que hubo un intercesor por aquella ciudad. Y empezó Dios a hablar con aquel hombre. Y por último le dice: Señor, y si hubieran 50, por amor a esos 50, yo no destruiría la tierra. Quiero decirles que el tiempo de que el pueblo del Señor sea retirado de esta tierra está por cumplirse. Usted y yo necesitamos ponerlos al día con el Maestro.
Necesitamos estar conectados no en las redes sociales, sino con Jesús de Nazaret. En estos tiempos de emergencia, nosotros hemos ocupado este momento para poder transmitir este mensaje. Pero nosotros como hombres de Dios no podemos pasar ocupados solamente, ¿verdad?, en algo que va a perecer. Este momento el Señor es oportuno para que usted ponga la mirada en Él. Muchos están desconsolados porque quizás sus ministros, sus hermanos, ni siquiera una llamada telefónica, ni siquiera un mensaje le han puesto. Pero déjeme decirle algo. El buen líder, el buen pastor dice que su vida dio por nosotros. Por eso su mirada no tiene que estar en otra cosa, tiene que estar en Jesús de Nazaret. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros, mis amados hermanos, no ha dado la sangre, no la ha dado cualquiera. Nosotros somos carísimos, Pablo decía carísimos, hermanos. Nosotros costamos la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a derramar su sangre por nosotros. Dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el cual es el autor y consumador de nuestra fe, el cual por gozo puso delante de Él y sufrió la cruz. Quiero decirle que si usted no sabe, la muerte de cruz en los tiempos pasados, en los tiempos de Jesús, era una muerte solamente para los criminales. Así como hoy en día en diferentes países usan el gas, usan la inyección, usan la horca, usan el fusilamiento, esa muerte era para los criminales. Mas Dios, solamente porque les decía la verdad a aquellos fariseos y saduceos hipócritas, lo crucificaron y lo llevaron a la muerte. Y prefirieron a un ladrón llamado Barrabás, el cual decían que le diera la oportunidad a ese ladrón. Quiero decirle, mis amados hermanos en el Señor, cada uno de nosotros debemos de considerar ese sacrificio que el Maestro vino a hacer por nosotros. Dice la palabra del Señor, si usted considera el versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos por delante, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire qué raro, ¿verdad? Por eso es que esta palabra no la entienden en lo material. Esta palabra no se puede entender en lo carnal. Es porque dicen que el hombre terrenal no percibe lo espiritual. ¿Cómo es que usted va a correr una carrera con paciencia? Es que usted no se tiene que precipitar. Su carrera tiene que ser despacio, pero seguro. Usted no tiene que agarrar las cosas con gozo. Usted no tiene que decir, mire, yo ya tengo tantos días, ya me pueden bautizar. No. Dice la palabra del Señor que el Maestro nos dejó un ejemplo. ¿A los cuántos años el Señor fue bautizado? Lea su Biblia. Yo le invito a que usted lea su Biblia, porque San Juan 5:39 dice, escudriñad mis escrituras. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? Que a nosotros no nos gusta leer. Y por eso cualquier doctrina falsa o cualquiera que hable bonito nos arrastra y hace otro grupo. La doctrina que nosotros predicamos es la que vino de Jerusalén. Esa que vino de allá de Jerusalén. Allá donde nacieron donde nacieron los discípulos, la iglesia, allá nació la iglesia del Señor. Quiero decirles, mis hermanos amados, que cada uno de nosotros tiene que poner también su colaboración. Por tanto, también nosotros teniendo gran nube de testigos. Mire, yo he oído predicadores que dicen, y dicen así, mire, a ti que no te interesa si el que te está predicando anoche andaba bolo, andaba tomando, a ti que no te interese, pues claro que tiene que interesar, porque la palabra del Señor dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Usted no puede predicar así, porque eso es mancillar la carne. La palabra de Dios dice que si nosotros, tú que predicas que no hurtes y hurtas,
Si nosotros somos ladrones y estamos predicando que no robemos, ¿qué podemos tener de validez? ¿Qué honra? No tenemos principios. Es como aquellos hermanos que predican Hebreos 10:25 y no dejemos de congregarlos, como algunos tienen por costumbre. Mire, y llegan a los 15 días a la iglesia. Salmo 27:4 decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cómo decía el salmista? Que esté yo cada 15 días. Dice que esté yo todos los días. Si nosotros como pueblo del Señor, nosotros como asamblea, como iglesia, como grupo, nos hemos formalizado a hacer los cultos en diferentes días, es porque las ocupaciones en la iglesia son muchas. Pero cada uno de nosotros tenemos que valorar ese amor que el Señor hizo. Dice que allá en el tiempo de Lot, cuando Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, dice que lo último le dijo, por causa de esos 10 no destruiría yo a Sodoma y Gomorra. Un ejemplo muy grande del cual la palabra del Señor enseña que usted puede entender que si hubieran habido 10 personas en Sodoma y Gomorra, seguramente aquel fuego no hubiera caído y hubiera destruido Sodoma, Gomorra y las ciudades de alrededor. Dios, por amor a la humanidad, manda mensajes. Dice una alabanza que Él nos habla por los aires, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo. Mire, pero la humanidad no entiende. Algunos han ocupado esta emergencia, la han utilizado para alegrar la carne con vino, para alegrar la carne con mosto, para olvidar las penas. Pero yo le digo que las penas no se ahogan en alcohol ni en drogas. El único que le puede dar alegría y felicidad eterna se llama Jesús de Nazaret. Ese es el único que le puede dar, el que hizo el cielo y la tierra. Mire, dice, despojémonos de todo peso y de pecado. Usted y yo nos tenemos que despojar de todo lo malo. Usted y yo debemos de despojarlos de todo lo malo. Cada uno de nosotros tenemos que despojarlo y tenemos que hacer luz entre las tinieblas. Usted tiene que ser un hombre y una mujer santificado. ¿Qué significa santificado? Apartado para su Dios. Haciendo las cosas con amor. Haciendo las cosas con amor. Mire, porque el día que usted haga las cosas solamente para que lo miren, ese día ya anda mal. Ese día usted, su vida espiritual ya está mal. Cuando usted empieza a hacer las cosas para que el pastor o para que los ministros lo miren en su congregación. Voy a ir a hacer la limpieza para que no me exhorten, para que no me vayan a regañar. Haga las cosas con amor. Porque el día que usted empiece a hacer las cosas solamente porque lo miren, ese día usted habría fallado. Habría fallado el caminar en la obra. Dice la palabra del Señor, y corramos con paciencia. Mire, Pablo decía, he peleado la buena carrera. He peleado la batalla. Mire, ¿quién de nosotros podemos decir he peleado la carrera? He peleado la batalla. La alabanza es bonita y la cantamos. He peleado la batalla, Señor. Pero hay veces nosotros no queremos pelear la batalla con nosotros mismos. Nosotros tenemos enemigos poderosos. La carne es uno de ellos. La carne nos invita a hacer lo que al espíritu no le agrada. Mire, el diablo es otro enemigo que nos asedia constantemente. ¿Y quién es el otro? La muerte. La muerte es una enemiga poderosa. Cuando usted se olvida que tiene estos 3 enemigos poderosos, usted comienza a apartar su mirada del autor de la vida. Dice la palabra del Señor, considerad aquel, dice, que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra. Quiero decirles que el espíritu no tiene cuerpo. No está hablando del lado de izquierdo o de derecho, está hablando de poder. ¿Quiere leerlo?
Escudriñe su palabra allá su escritura allá en el libro de Éxodo 15, 6 al 12. Ahí usted va a encontrar de qué yo me refiero. No estoy hablando de lugar, de izquierdo o de derecho, estoy hablando de poder. Dice que, José dice, capítulo 1, versículo 7, esfuérzate y sé valiente y no te apartes, dice, mire, leámoslo en el nombre del Señor Jesús. Vaya a ser y me equivoque, porque nosotros los humanos tenemos ese problema, que nos equivocamos constantemente. Y cada uno de nosotros tenemos que estar seguros en lo que hablamos. Mire, José 1, capítulo 1, versículo 7. Solamente le dijo José, mire, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué fue un hombre que se esforzó. Y por eso él decía, y mira que te mando, decía, mira que te mando, dice el versículo 9, que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. El Dios de los cielos está con usted. Solamente Él le pide un requisito, que usted no se aparte a diestra ni a siniestra. Que no se aparte por ningún motivo. Que usted vea el blanco, el supremo. Que no mire los errores o los defectos. Usted tiene que poner su mirada en Jesús. Porque dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis, que cuando Él retorne de nuevo a las nubes, porque Él ya no viene a la tierra. Dice la palabra del Señor, cuando Él retorne a traer a su pueblo, dice la palabra del Señor, que va a venir uno, no vienen dos ni vienen tres. Uno viene a traer a su pueblo, y ese se llama Jesús de Nazaret. El que hizo el sacrificio para que usted y yo vivamos. Dice la palabra del Señor, mire, que grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros, que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Romanos 5. Mire, Él no se fijó su condición. Pero usted, ya estando en el camino, dice la palabra del Señor, que al tener tan grande nube, dice que el amigo muchas veces dice, no, dice que yo no voy, dice porque mi vecino, mi vecina es aquí y es allá. El amigo o el tierno muchas veces se queda por esa razón, porque nosotros muchas veces le damos mal ejemplo. Nosotros tenemos que ser luz entre las tinieblas, porque cada uno de nosotros tenemos que identificarlos como verdaderos en la calle, en el mercado. Pero hay hermanitas y hermanitos que andan en el mercado que no se identifican como hijos de Dios. Y no le estoy hablando de que va a andar usted su camisita manga larga, porque eso es parte de su condición con Dios. Usted tiene que andar, esa es parte del orden, usted tiene que andar ordenado. Dice la palabra del Señor, mire, cuando usted va a solicitar un trabajo no va en chores, ni en manga corta, ni en zapatos tenis. Usted se va lo más presentable que se pueda. Si es posible, usted se lleva un saco y una corbata para mirarse presentable. Esa es parte del orden que la iglesia del Señor debe de tener. Hay quien dice que Dios lo que mira es el corazón, eso es falso. Ya yo expliqué en una oportunidad que eso es falso. Quiero decirles, mis amados hermanos, pero tampoco vaya a creer que por andar bien ataviado, usted está haciendo la voluntad de Dios. Negativo. Que porque viene todos los cultos habidos y por haber en su congregación, tampoco. No es por congregarse que usted alcanza a ser cristiano. No solamente es por confesar a Jesús. La palabra del Señor dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, les dio potestad de ser hijos de Dios. Sí, pero hay hijos de Dios que se apartan luego del camino del Señor. Y ponen la mirada en las riquezas. Hay hermanos que no se congregan por pasar haciendo dinero. Y hoy desea estar en la casa de oración. Y algunos quizás, gracias a Dios, están dando porque las iglesias están cerradas.
porque en la grey del Señor, en la viña del Señor, hay de todo. Pero déjeme decirle que si usted hasta aquí no ha aprendido el mensaje que Dios está transmitiendo, yo le aseguro que usted no ha comprendido lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Él lo vino a hacer por amor. Él lo vino a hacer por amor. Él no lo vino a hacer para que lo viéramos. Y cada uno de nosotros, hermanos amados, tenemos que ver que desde Génesis a Apocalipsis nosotros encontramos esos ejemplos, esos actos de amor. Dice la palabra del Señor que allá, en los tiempos de José, dice de que hubo una gran hambre y los hermanos fueron a él y él les proporcionó esos alimentos, esos granos. Mire, José tenía la oportunidad de mandarlos a fusilar o de mandarlos a ahorcar, pero dice la palabra del Señor que Josué, aún creado en otra cultura, Josué, dice la palabra del Señor, que no tomó represalia ni hubo rencor en su corazón. Últimamente él se identificó con sus hermanos que él era José y que a ellos lo habían vendido. Y dice la palabra del Señor que aquellos se gozaron, aquellos hermanos con él y su padre. Démosle la honra y la gloria al Señor porque Él ha traído el amor. Y dice la palabra del Señor en el libro de Juan que en el amor no hay temor. Cada uno de nosotros debemos de ser ejemplo y tenemos que apartarlo y tenemos que correr. Dice la palabra del Señor que allá en el estadio dice que la verdad todos corren, pero no todos se llevan el premio. Por tanto, nos aconseja que corramos para que llevemos esa corona. Alrededor del mundo yo les aseguro que hay cantidades de personas profesando a Jesús, pero con sus hechos, no digo lo niegan, lo negamos, porque me voy a involucrar. Dice la palabra del Señor, Dios en el amor, dice el capítulo 4, 18 de Primera de Juan, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Yo siempre les pongo en mis intervenciones, siempre les pongo el ejemplo a los que somos casados. Cuando nosotros andábamos conquistando a la que hoy es nuestra esposa, quizás caminábamos cantidades de kilómetros, quizás pasábamos por lugares peligrosos. Dice la palabra del Señor, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Mire, tenemos que hacer todo con amor. ¿Por qué? Porque nuestros ojos tienen que estar en el amor. El amor es Jesús. La palabra del Señor dice en el capítulo 4, versículo 6 del libro de Primera de Juan, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muchas veces a nosotros se nos llegan a predicar a la puerta de la casa, pero solo ellos quieren hablar, no escuchan. Usted tiene que saber escuchar. Usted tiene que saber escuchar la voz de Dios. Porque no es de conocer, no es de saber. Usted se puede aprender la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y aún los otros 6 libros que tiene la Biblia católica, usted los puede saber de memoria. No consiste en saber la Biblia de memoria, porque las computadoras usted les puede meter toda una Biblia. La Biblia que sea, la más grande si se puede. Pero no consiste en conocer, consiste en poner por obra la palabra del Señor. Si usted conoce la palabra del Señor, si usted conoce que Jesús es el Señor y que Él es nuestro Salvador, pero no se aparta de la fornicación, del adulterio,
del engaño y del pecado. Y usted está dando frutos de lo que dice Gálatas 5. Y los está dando mal, esos frutos. Yo le aseguro que su vista ha sido apartada del autor y consumador de la fe. Amados en el Señor, cada uno de nosotros tenemos que examinar la palabra del Señor y ver que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que examinar la palabra que oímos y leemos. Capítulo 3 de Primera de Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, porque no le ha conocido a Él. A muchos de nosotros no nos quieren. A muchos de nosotros no nos quieren. ¿Sabe por qué? Porque predicamos la palabra de verdad. Porque le decimos a la persona en la congregación, le enseñamos cómo se debe de ataviar, cómo se debe de conducir, cómo se debe de encaminar dentro y fuera de la casa de oración. Usted tiene que ser cristiano los 365 días del año. Usted tiene que ser hijo de Dios en donde quiera que esté. Porque la palabra del Señor dice que la muerte no pone aviso. Usted puede haber conocido toda la palabra de Dios, pero si no se apartó del pecado, cuando muera, la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y luego después viene el juicio. Nosotros no le vamos a poder juzgar, pero la palabra del Señor sí le va a juzgar, porque la Biblia dice que estas palabras que habéis oído, esta te va a juzgar en el día postrero. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, dice que por eso el mundo no nos conoce. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y por esto apareció todo aquel que comete pecado. Y sabéis que aquel que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y para esto apareció el autor de la vida, para que cada uno de nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Hemos considerado esta lectura para que cada uno de nosotros la vista sea puesta en el autor de la vida. Nunca su vista tiene que ser puesta en el hombre. Debemos de darle la honra y la gloria al Señor y estar agradecidos con aquel que nos ha tal vez nos ha enseñado el camino o nos ha servido de puente. Pero el autor de la vida, Jesús de Nazaret, a Él nuestra vista tiene que estar siempre fija. Con estas palabras he glorificado al Señor. Que el Señor Jesús le bendiga a mis hermanos y que se conectan y que esperan constantemente este mensaje. Hoy viernes y el domingo lo vamos a transmitir a las 5:30 por efectos de un negocio que la iglesia a nivel general está haciendo. Así que mis amados hermanos, que la paz de Jesús more en cada uno de vosotros y que la paz de Dios more en su corazón.